Camila Zuluaga. Son las 10:33 de la mañana, seguimos aquí en Mañanas Blue hasta la 1 de la tarde con la información y conectando con todo el país sobre lo que pasa en nuestro país, en Colombia y también lo que pasa en todo el planeta. Y es que sin duda alguna, Sebastián, los focos están direccionados hacia Washington, hacia lo que va a anunciar el presidente Donald Trump el día de mañana. Hoy hay reunión con su tren económico en horas de la tarde para definir al final, como lo decíamos ayer, qué aranceles van y cuáles no. Pero la fotografía, señor Sebastián Nora, a usted que le encanta el tema europeo, es la que hoy se tomó Ursula von der Leyen en el Parlamento, diciendo: tenemos un plan fuerte, vamos a tomar represalias contra Estados Unidos si es que vienen con todo, ¿no? Y además abrió la puerta para los siguientes aranceles. 1, semiconductores. 2, fármacos. Le pregunto, ¿usted qué cree que Donald Trump va a echar para atrás cuando incluso el día de ayer dijo que iba a ser benévolo con los aranceles? Pues Gonzalo, lo que estamos viendo me parece natural. El comercio pues es una autopista de dos caminos, uno que viene hacia uno y otro en el que uno manda cosas, y eso se establece con reglas en las que las dos partes suelen tener las mismas condiciones. Cuando un país se cierra el comercio, uno de los efectos que produce es que aquellos países con los que tiene vínculos comerciales le van a cerrar las fronteras, y lo que estamos viendo es natural. Usted ayer nos contaba pues ese pronunciamiento que hicieron Corea del Sur, China y Japón, de que se van a unir para tomar medidas contra Estados Unidos. Ahora vemos que Europa, y esto escalándolo en todos los rieles y flujos comerciales del mundo, lo que vamos a terminar es en menos flujo comercial y que los países de manera pues autónoma empiecen más a producir sus cosas, y lo que hace Europa es lo normal. Veremos si lo de Trump va a doblar la apuesta o no, Camila, y si realmente esto va para el fondo, y veremos las consecuencias de un mundo que desde 1990 más o menos, que se globalizó de una manera muy profunda, pues ya no va a ser así, o al menos por unos años. Un mundo además que, y me acordé de usted, ¿sabe? Cuando estaba viendo unas declaraciones del señor Elon Musk, principal asesor de Donald Trump, sí, en la campaña de una fiscal. Ayúdeme a pensar, Gonzalo, en qué estado de los Estados Unidos fue en donde lanzó unas críticas enormes a la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Y entonces ahora Elon Musk se está montando en el caballo de los que quieren acabar, entre esos Sebastián, que lo había planteado varias veces, con los bancos centrales, ¿no? Porque entonces ahora Elon Musk está diciendo que hay que auditar a la Fed y que allá hay una cantidad de gente que trabaja y que no hace nada, y que una cantidad de plata que se están gastando. Y uno ve cómo se están pareciendo varios líderes a nivel mundial, porque veíamos ayer al presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros yéndose lanza en ristre contra el Banco de la República, diciendo que el Banco de la República estaba tomando decisiones en contra del pueblo. Contra dos personas, contra sí, Olga Lucía, Acosta. Y diciendo que no era que le tuvieran que hacer caso a él, sino que le tenían que hacer caso al pueblo. Eso era lo que decía la Constitución. Pero eso mismo dijo Trump en su momento contra la Fed, y lo está diciendo Elon Musk. Y eso mismo dice el señor Javier Milei allá en Argentina. Y son varios los que se están juntando, que parecieran de corrientes ideológicas distintas, pero a la hora de la verdad están proponiendo cosas muy similares. Entonces, se van contra los bancos centrales porque no les hacen caso a lo que ellos quieren para el crecimiento económico. Están promoviendo el cierre de fronteras, acá con lo de los carros, Donald Trump, que quiere ponerle aranceles. Eso mismo estábamos proponiendo acá. Mr. Taxes, como ministro de Comercio, no dijo que le íbamos a poner, iban a entrar en vigencia los aranceles a unos carros que venían producidos desde Brasil. Entonces, aquí lo que estamos viendo es todos pareciéndose, todos con todos. De acuerdo con su comentario, salvo en una puntica, me parece injusto meter en esa colada a Milei, porque allá, digamos, el Banco Central de Argentina no es independiente. Y estoy de acuerdo con usted, sí, que Milei no se puede meter en esa colada, pues porque allá la inflación pues roza unos niveles, y sí se usó el Banco Central por los Kirchner para empezar a emitir moneda y emitir moneda y emitir moneda. Y en este momento el Banco Central sigue siendo casi que un brazo del gobierno, pero igual Milei sí tiene muchas cosas parecidas a Trump. Pero además, Camila, déjeme hacer un comentario ayer de lo que vimos del Consejo de Ministros del presidente.
Que un presidente critique al Banco Central, usted lo ha dicho, eso pasa mucho porque los incentivos de corto plazo de un gobierno son cosas políticas y activación económica pronto. De pronto el Banco de la República piensa a largo plazo y a mí no me parece mal que se critique así, pero ya cuando se personaliza la cosa y se pone nombre y apellido y se sugiere que una persona con los pergaminos de la doctora Costa se diga que es uribista y que es porque su mamá está ahorita asesorando a Vicky Dávila, por eso es que toma las decisiones. Pero su mamá es de Viviana Taboada. Sí, es eso, decir, perdón, o sea, porque es que, revés. a ver, o sea, pero Viviana Taboada la nombra Iván Duque. Y la nombra Iván Duque, y de hecho fue uno de los nombramientos que se cuestionaron en su momento cuando llegó al Banco de la República, porque Viviana Taboada pues no tiene doctorado, por ejemplo, en economía, y normalmente quienes están dentro del Banco Central en cualquier parte del mundo pues son doctorados en economía. La doctora Taboada hizo un MPA y un máster en política pública, creo que de la Universidad de Harvard, si no me equivoco, y la nombra Iván Duque casi terminando su periodo, al final de su periodo, y ese fue uno de los nombres que se cuestionó. Hace unos años. Contra ella se balanza en ristre el presidente Gustavo Petro. Injusto, pero de todas maneras uno entendería, uno dice, bueno, se la nombró Duque, es una persona que no coincide con sus políticas, pero la doctora Olga Lucía Costa, que ha trabajado toda su vida en el tema de desarrollo, que la nombra el profesor Ocampo, exministro del presidente Gustavo Petro, que de verdad cero cercana al uribismo, que simplemente se sienta y en medio de la discusión seguramente todos dicen, oiga, lo mejor para el país es no bajar las tasas de interés. Ayer no lo dijo el propio señor de investigaciones del Banco de Bogotá, dijo, todos los analistas coincidimos en que no se deberían bajar las tasas de interés. Y entonces es los presidentes que quieren que la economía vaya como un tote, porque eso es lo que hace que se mantengan en el poder, están yéndose en contra de los bancos centrales. Sí, pero de acuerdo, pero lo que le decía es que agregarle a su comentario, cuando se mete a la familia de la mamá y se les pone el tema de uribistas, me parece que es muy bajo, no corresponde. Usted se puede decir lo que usted decía, oiga, la doctora Taboada de pronto no tiene doctorado, bueno, es una buena crítica, pero sacar el tema de la mamá y de que es uribista no me parece muy Pero era muy difícil que no lo sacase. Era muy difícil que no lo sacara, porque en su momento, cuando a la doctora Taboada se nombra en el Banco de la República, se sabía que la nombraba por ser hija de Alicia Arango. O sea, y eso se dijo en su momento. Por eso cuando usted acá venía a criticar los nombramientos del Banco de la República del presidente Gustavo Petro, yo le decía, pero ¿cómo? En la época de Iván Duque también hubo nombramientos cuestionados y el mercado no empezó a decir, ay, es que va a cambiar la política monetaria del Banco de la República. Entonces, ese comentario de ayer de Gustavo Petro era completamente esperable. Es que era radiografiado que eso era lo que iba a salir a decir. Bueno, sí, esperable, pero no positivo. Pues me parece, no sé, personalizar el tema. Yo creo que mucha gente del país ayer no conocía a Gonzalo Olga Lucía Costa y ahora la conoce porque el gobierno está en contra de ella y es una uribista y etcétera. Ahora, hay que decir, Camila, que si nos trasladamos al tema de Donald Trump con respecto a la Reserva Federal, que es como el Banco Central de los Estados Unidos, esto viene desde el primer cuatrenio del señor Donald Trump. Recordemos que incluso en el año 2015 se quiso impulsar una ley de transparencia sobre la Reserva Federal que no prosperó en el Congreso. Ahora bien, los republicanos vienen hablando de que la Reserva Federal hay que de alguna u otra forma auditarla. Incluso reportes, y lo mencionamos la semana pasada, indican que Donald Trump quiere sacar a Powell. Claro. O sea, pero él no lo puede hacer. Únicamente el Congreso de los Estados Unidos y el Senado son los que tienen el poder de sacarlo. Donald Trump no lo quiere sacar, pero lo quiere sacar. Pero es que por eso le digo, es que todos se terminan pareciendo, es a lo que voy, todos se terminan pareciendo, parece que fueran muy distintos ideológicamente y políticamente, y realmente no. Quieren subir aranceles, quieren irse en contra de los medios de comunicación, quieren irse en contra de los bancos centrales, un poco de la institucionalidad que se ha venido construyendo en las últimas décadas, quieren hacer una transformación. Todos los que estamos viendo hoy y que estamos analizando como líderes políticos que son bastante mediáticos porque además están en la palestra pública porque así lo quieren con sus mensajes. Pero ya que hablamos de líderes políticos y usted empezaba el programa, Gonzalo, hablando de la entrada en vigencia de los aranceles mañana 2 de abril, cuando el presidente Donald Trump anunció que va a hacer todo un evento y va a decir que pues mañana conocerá el mundo qué es lo que va a pasar. La liberación, le llaman, ¿no? El Día de la Liberación. De Estados Unidos. Sí. Vamos a ver, ahorita mañana, nos cuenta... 4 de la tarde está citado, Camila, y no es coincidencial, está citado justo después del cierre de la bolsa. Es que por eso le iba a decir a Sebastián, ahorita nos cuenta cómo van las bolsas, porque ayer cerraron en positivo. Arrancaron así yéndose para el estanco, pero después subieron. Vamos a ver cómo están el día de hoy. Pero hablemos de líderes políticos y en esta oportunidad vamos a hablar de una lideresa política,
¿Por qué? Porque otra mujer que está jugando en el escenario latinoamericano muy importante y que cumple 6 meses de haberse posesionado como presidenta de su país es Claudia Sheinbaum. El pasado 1 de octubre, la señora Sheinbaum se convirtió oficialmente en la primera mujer en juramentarse como presidenta de México en su historia, y en estos 6 meses, con este tratamiento que le ha dado al presidente Donald Trump por cuenta de los aranceles, goza de una alta popularidad, quizás la dirigente política en el continente con más popularidad en su país, y que ha sorprendido mucho por cómo ha manejado esa relación con Donald Trump. Recordemos cuando la señora Sheinbaum, la primera mujer presidenta en los Estados Unidos de México, podemos decir en México, se posesionaba y juramentaba como la primera presidenta de ese país. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la República que el pueblo me ha conferido. En estos 6 meses, Camila, que como usted lo dice, se cumplen hoy, que lleva Claudia Sheinbaum en el poder, su popularidad ha estado muy de cerca de los números que tenía cuando ganó en junio. Según una encuesta que publica El País de España, el 67% de los encuestados opina que México ha mejorado en estos 6 meses de mandato. Pues Lucas, es que la forma de comunicar va muy de la mano de su antecesor, el señor López Obrador, que además es el padre político de Claudia Sheinbaum. La recurrencia de las mañaneras, que es esta rueda de prensa que hace todos los días con los medios de comunicación nacionales e internacionales, le permite transmitir los logros, comunicar las políticas y de alguna otra forma llegarle mucho más rápido y expedito a cada uno de los ciudadanos en México. Además, es una realidad. Esta metodología ha puesto a Morena a ser el partido líder en México. Escuche muy bien cómo Claudia Sheinbaum comunica algunas de sus obras. Por ejemplo, este tren. Ya nos vamos a subir al tren México-Pachuca. Este año esperamos junio o julio inaugurar el que llega al AIFA, que ya vamos a platicar de ese tren. Este va a tener un libramiento para poder librar el AIFA si es que uno va directo a Pachuca o si quiere pasar por el AIFA y seguir hasta Pachuca. Pero realmente lo que ha puesto, como yo se lo decía al principio, Gonzalo y Lucas, a Claudia Sheinbaum como una gran dirigente política es el manejo diplomático que le ha dado Donald Trump. Porque Donald Trump se ha enfrentado a todos en Canadá con Justin Trudeau. Bueno, esos terminaron como perros y gatos. No, se odiaban. Acuérdese que decía que era un inepto, que él no sabía cómo estaba ahí, que además tenía que llamar a elecciones. De todo. En cambio, esta señora, o sea, si alguien ha enseñado diplomacia en este mes en que Donald Trump lleva al frente de los Estados Unidos, es la señora Claudia Sheinbaum, una de los principales socios económicos de los gringos, y por respuestas como esta, es que acuérdese de esta respuesta de Claudia Sheinbaum, es que pues el mundo entero ha venido admirando pues la forma en que ha manejado a Trump. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria. Una respuesta muy dura y muy brava por parte de Claudia Sheinbaum, que no ha sido la única, Camila. O sea, en diferentes oportunidades, aprovechando esas mañaneras de las que venimos hablando, le ha respondido al presidente Donald Trump los trinos, al menos que ha publicado a través de su red social, Truth Social. Lo cierto del caso es que Sheinbaum, más allá del tema de Donald Trump, tiene un tema muy importante que confrontar, y es el tema del narcotráfico. Se ha distanciado un poco de la política de López Obrador de abrazar de alguna u otra manera al narcotráfico y, digamos, no combatirlo de manera tan dura. Claudia Sheinbaum ha mostrado una respuesta mucho más directa. Sin embargo, ella ha dicho, yo no voy a caer en la guerra que tenía Felipe Calderón en contra del narcotráfico. Lo que nosotros tenemos que es aplicar una metodología de prevención. Y así lo decía. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría.
Para que tengamos, Camila, una idea de la popularidad de Claudia Sheinbaum, al 68% de la población mexicana le genera confianza la manera en la que la presidenta está llevando la tormentosa relación con Donald Trump. De hecho, Donald Trump, que suele más bien criticar, ha criticado a Zelensky, como usted lo decía, a Justin Trudeau, ha dicho en varias ocasiones que le parece una mujer maravillosa, le ha dicho que es una mujer muy fuerte y que de hecho tiene una excelente relación, y siempre que terminan hablando, ella a través de la diplomacia termina Donald Trump cediendo de alguna manera y diciendo es una gran mujer y es una gran presidenta la que tienen los mexicanos. Si nos vamos a los datos macroeconómicos, Sheinbaum tiene una tasa récord de empleos formales y la tasa de desempleo, Camila, está en el 2.6%. Es que casi que esa es tasa de no desempleo, porque usted sabe que siempre hay un margen en donde hay un desempleo que siempre va a estar, y ese 2.6% del desempleo es casi como si no hubiese desempleo. Pero mire, Gonzalo, ahora estábamos nosotros hablando de las similitudes de los líderes políticos hoy, y vemos cómo hay similitudes en temas autoritarios, de no querer los controles de los pesos y contrapesos, y esas son críticas que también tiene Claudia Sheinbaum internamente dentro de México, sobre todo cuando se habla de la división de poderes. Sí, pues recordemos, Camila, que el año pasado, si no me equivoco, hablábamos de la elección de los jueces a través del voto popular en México, una ley que fue aprobada por el Congreso y fue ratificada por el Senado de mayoría de Morena, incluso con un voto de la oposición. Esto lo que de alguna otra forma es lo que empieza a crear es una zozobra política alrededor de cómo se va a manejar la justicia en México cuando los jueces federales sean escogidos a través del voto popular, sobre todo por la maquinaria que pudiese tener el gobierno en las zonas más apartadas, en donde la platica, el dinero, digamos, puede influir en el votante. Eso por un lado, Camila. Pero otro, sin duda alguna, de los tal vez de los problemas que tiene que afrontar Claudia Sheinbaum, lo decíamos, es el tema del narcotráfico y las desapariciones. Le doy un dato, Camila. Desde el año 2019 al año 2025 son 128,000 los desaparecidos en México en medio de esta guerra con el narcotráfico, y muchos pues se quedan allí, se quedan en simplemente desapariciones, tomando en cuenta lo ocurrido hace 2 semanas, cuando encontraron esta fosa común en Jalisco. Recordemos que Jalisco es la zona en donde más desaparecidos se reportan en medio del conflicto que tiene el Estado mexicano con los cárteles de la droga. Obviamente, mantener la economía estable, que fue lo que llevó a Claudio Sheinbaum a ser presidente, porque recordemos que López Obrador mantuvo en números verdes la economía mexicana, el tema del fentanilo, el tema del narcotráfico, y sin duda alguna no podemos dejar a un lado lo que vaya a pasar con Donald Trump y cómo esto puede afectar la guerra comercial que pretende aplicar a partir del día de mañana a la economía y a los números de Claudio Sheinbaum en popularidad. Bueno, pero entonces, ¿cómo están los mercados hoy? Porque Lucas hacía un punto importante y es, mañana el evento en la Casa Blanca es después del cierre de los mercados, que es a la 1 de la tarde. 4 de la tarde, hora... claro, pero los mercados cierran a la 1, ¿no? Pero la bolsa de Nueva York, si yo no estoy mal, Sebastián, cierra a las 4. Sí, cierra a las 4. Okay. Y es ahí que va a cerrar, 4 de la tarde, hora de Washington, 3 de la tarde, hora colombiana. Ok, y entonces miremos cómo se están comportando los mercados hoy, porque este es el rally de la bolsa que sube y que baja. En estos momentos eso es donde a usted los asesores económicos le dicen, si usted está invertido, ni mire. O sea, cierre los ojos y espérese y deje pasar la tormenta, como usted con su Bitcoin, que le dijeron, ¿cuánto va su Bitcoin, Lucas? ¿Cuánto ha perdido? Yo no volví a revisar. No revise. Voy a revisar. Eso es, mire, mejor a largo Sebastián plazo. nos cuenta, ya le digo el desastre que ha sido. Los asesores le dicen a uno, si usted va a invertir en bolsa, que sea plata que usted no necesite, o sea, que no la vaya a usar y que sepa que la puede dejar a largo plazo ahí metida. ¿Cómo están los mercados reaccionando hoy a toda la expectativa de lo de mañana a las 3 4 de la tarde? Arranco por Europa y vamos terminando por Estados Unidos. La principal bolsa de Berlín, que es el DAX 40, Camila, subieron hoy 1.5%, la de España también. Pero lo que sí está en total incertidumbre, casi planchado, yo creo que esperando las decisiones que van a ser definitivas de mañana de Donald Trump, son las de Estados Unidos. Bueno, el Nikkei, que es el japonés, también casi inmóvil, ni para arriba ni para abajo. Pero, por ejemplo, el Bitcoin, Lucas, hoy subió 3.3%, llegó a $85,000. Y las norteamericanas, el Dow Jones, que es la bolsa que mide a las empresas industriales, no se mueve, 0.04%. Están en pausa. Sí. La única que tiene sí de pronto un leve verde es el Nasdaq, que mide las tecnológicas, 0.6%, pero sí, digamos que esperando yo creo que las noticias de mañana. Esperando las noticias de mañana, que yo creo que el jueves entonces es donde debemos mirar los mercados. Pero ya que usted dice del Nasdaq, que es la única que se está moviendo, que son las tecnológicas,
Yo no sé si ustedes vieron y le voy a mostrar, Gonzalo, esta valla de una compañía de inteligencia artificial en San Francisco, en donde vemos, hablábamos del tema del desempleo en México, hablamos de las tecnológicas. Mucho se nos ha dicho que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, que va a reemplazar muchos puestos de trabajo, y esa es una de las cosas para las que nos tenemos que preparar. Pues en San Francisco, esta empresa que se llama Artisan, para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pueden ver las vallas. Esta no es la única que se puso. Dice, Stop Hiring Humans, Hire AVA, de AIBDR. Y este es un ejemplo, ahorita les voy a poner más. ¿Esto qué quiere decir? La valla en pleno San Francisco, California, es una empresa que se llama Artisan, diciéndole a la gente, deje de contratar humanos, contrate inteligencia artificial. A ver si me ayudan con otras vallas que tenemos que se han puesto en otras partes de San Francisco, una de las ciudades de California. Y yo no sé si usted vio, Gonzalo, pero a mí esto me tiene completamente aterrada, y no solo a mí, sino a varias personas, incluso en los Estados Unidos, porque esas vallas de esta compañía, por ejemplo, mire, ahí en la estación de bus, en los Eucoles que nosotros tenemos aquí también en Colombia, Stop Hiring Humans, o sea, pare de contratar humanos, contrate a la inteligencia artificial, o sea, pague un software que el humano no le trae, el software no le trae problema de que se enferma, de que no se enferma, es mucho más eficiente. Eso es lo que está vendiendo una de las compañías que promueve el tema de la inteligencia artificial, y pues obviamente esto le genera a uno mucho escozor, de decir, oiga, ya estamos con publicidad que dice, deje de contratar humanos, hágalo con la inteligencia artificial. Y esta es una compañía de unos jóvenes que pues promueven eso, que usted simplemente dice, yo pago el software y entonces estos me escriben los emails, me hacen las presentaciones, me responden los teléfonos, etcétera, etcétera. Ahí están todas las vallas. Quienes se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube pueden ver todas las vallas y todos los anuncios que puso esta compañía, que ha generado pues todo un revuelo de, oiga, no contrate más humanos, contrate la inteligencia artificial. Esta empresa está liderada por un señor llamado Jaspar Carmichael Jack, Camila, un joven de 27 años, 28 años. Y él ha dado muy pocas entrevistas, pero en una de las entrevistas que dio, él dijo que él lo que buscaba era publicitar su compañía, publicitar su desarrollo, su software, trasladando mensajes que no fuesen aburridos. Y dijo, el mundo está cambiando. Si bien es cierto, el mensaje es distópico, también lo es la inteligencia artificial. Y hay que entender que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, nos guste o no. Esto choca, dijo él, con el ser humano, esto choca a la vista, esto puede generar molestia. Sí, es una realidad. No obstante, también es una realidad que si nosotros no nos adecuamos a una nueva generación, a unas nuevas herramientas, nos vamos a quedar atrás. Claro, pero es que él en un blog escribió y diciendo, no sabíamos que la gente se iba a poner tan brava. Era una estrategia publicitaria y no nos arrepentimos de haberla hecho porque llevamos un montón de tiempo tratando de mostrar lo que nosotros hacemos, y esta fue la forma en que pues nos pusieron atención. Y creo que es un poco lo mismo que está pasando con los políticos, que mandan esos mensajes así como Trump diciendo que se va a reelegir por un tercer periodo para que la gente le ponga atención. Igual con esto. Pero no quiere decir... Él no quería poner mensajes aburridos. Él dijo, yo no quiero mandar un mensaje aburrido cuando es una empresa de tecnología. Y estos mensajes, sin duda alguna, no son aburridas, generan una disrupción en el mercado, pero también nos muestran una realidad. Y es trabajar con la inteligencia artificial, como también lo hace Camila OpenAI. Es que es una realidad. ChatGPT ya tiene un sistema para las grandes empresas que ha ido suplantando poco a poco a la fuerza humana laboral. Mire, yo le voy a decir una experiencia que yo tuve ayer y me sorprendió enormemente, y yo no sé si aquí a alguien de la mesa de trabajo le ha pasado lo mismo, con una empresa de finca raíz que se llama Engel & Volkers. Entonces yo estaba buscando, mirando apartamentos y cosas, y entonces a través de Metro Cuadrado, entonces hice clic, quiero contactar con esta propiedad. Y me responde un chat. Entonces yo ya sé, porque ya eso sí ya estamos acostumbrados a que a través de WhatsApp nos están respondiendo chatbots, ¿no? Entonces uno dice, oiga, quiero hablar con una persona de carne y hueso, o sea, quiero un asesor que me entienda. Cuando usted llama, Gonzalo, lo atiende un asesor, también un robot. Pero además, Ana Cristina, un robot
con acento paisa. Y entonces dice, hola Camila, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Así, tal cual. Y yo, no, mira, es que quiero que me digas sobre esta propiedad. Sí, por favor, dame las características. Y yo cuando me di cuenta que era un robot, yo le dije, óyeme, ¿eres un robot o eres un ser humano? Quiero hablar con un ser humano. Y me dijo, sí, soy un asistente virtual, no sé qué, pero estoy aquí para ayudarte y colaborarte. Y esta persona, o sea, este robot tiene una conversación con usted, pero además la ponen con acento paisa, se llama, además le voy a decir el nombre, creo que se llama Andrea. Le ponen, a usted le mandan el chat y le dicen, no, Andrea ya te va a contactar, etcétera, etcétera. Y ahí es donde estamos viviendo en carne propia que ese chatbot que ahora le habla a usted con acento de Medellín, pues le está quitando el trabajo a una persona que antiguamente hacía eso, a una o a 5. Camila, a ver, eso por un lado, Gonzalo, sí, asusta, y yo creo que está pasando eso en varias compañías. O a mí, por lo menos. En varias compañías. A mí me asusta más es la gente que contesta y responde como robot. Eso me asusta más que lo otro, que son como, y usted le dice, pero ayúdeme como buscando una asistencia humana, y le contestan como robot. Pues primero, eso es lo que me parece más asustador. Lo segundo, Camila, es que yo creo que, digamos, en ese tipo de atención, ese es el camino que se va a seguir. Es decir, ese tipo de call centers y ese tipo de asistencia se va a seguir. Me preocupa mucho más que trabajos en que realmente se necesite una producción intelectual, o hacer algo que signifique pensar en el otro, pensar en la otra persona, lo que son el trato humano. Eso sí me preocupa muchísimo más. Hay una serie de trabajos que eso es ya, hoy por ejemplo en El Colombiano salió un artículo en que decía Juan David Vélez cuáles te recomendaría que son esos empleos pues que van a ir desapareciendo, y cuáles son los que debería tomar las personas. O sea que El Colombiano hizo con David Vélez lo mismo que está haciendo el New York Times y El Tiempo y todos los con Bill Gates, porque también hay un artículo que hay de Bill Gates que dice los puestos que Bill Gates dice que van a desaparecer. O sea, ¿están de moda los ricos hablando de los puestos que van a desaparecer? Sí, exactamente, hablando de eso, y hay un sitio de internet donde se supone que uno se conecta, y al conectarse le van a mostrar a uno toda la lista de los empleos que van a desaparecer y que van a seguir. Pero yo, Camila, creo que sí, es inevitable, ya es inevitable que ciertos oficios van a desaparecer. Lo importante ahora es conservar esos que necesitan el discernimiento, que es esa característica que es humana. El discernimiento es entender qué es lo que exige la presencia o el análisis humano para tomar decisiones. Claro, pero lo que yo sí creo, Ana Cristina, es que, y eso es lo que estamos viendo, va a haber muchos empleos, mucha gente que va a perder sus trabajos por cuenta de la inteligencia artificial de aquí a 5 años. Y no lo hemos dimensionado. Con Rappi, cuando usted tenía antes un problema con alguno de sus pedidos, le faltaron las papas de la hamburguesa, no sé. Usted se metía a soporte y le contestaba una persona. Hoy en día usted tiene que hablar con un robot, y el robot decide si usted tiene razón o no. Imagínese. Pero entonces hay un punto donde yo le digo, Sebastián, no, pues, o sea, ¿quedó satisfecho con la atención? No, y se cierra la solicitud. Pero hay un punto. Esa tesis, Gonzalo, está por demostrarse, porque me parece que nadie tiene la respuesta de saber si esa destrucción no va a ser una destrucción creativa, como ha pasado en muchos procesos de erupción tecnológica. Desde hace 200 años muchos empleos desaparecieron, pero se crearon muchos más. A lo mejor esta es la excepción, y pasa que sí, hay mucho más destrucción de empleo y hay mucha gente desempleada, pero eso está por confirmarse. Pero mire, Sebastián, la pregunta que yo le hago es, digamos, por ahora, en este momento, que falta mucho para que la inteligencia artificial se exprese con todo su potencial, pero si uno ve los países que más usan la inteligencia artificial, no tienen el desempleo que tiene Colombia o los países más pobres. Por todo lo contrario, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos son países que tienen pleno empleo. Si en 5 años yo sigo trabajando en este programa y pasa lo contrario, yo le digo, ustedes tienen la razón, pero me parece que esa tesis, que la misma de Gustavo Petro, que la hace sin ningún tipo de estudio, está por verse. Pero mire, lo que estamos viviendo hoy es un poco lo que se vivió en la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, que claramente, que fue la Revolución Industrial, la llegada de las máquinas, que antes lo que hacían 50 personas a mano, llegaron a hacerlo unas máquinas, entonces se generó pues un desempleo importante, que fue una transición que seguramente la vamos a vivir ahora. Se generan nuevos empleos. Claro, pero es un momento de transición que es el que vamos a vivir seguramente hoy, y que a nivel político generará cosas, porque con la Revolución Industrial llegó el marxismo, con la Revolución Industrial llegó esa forma de ver el mundo que hoy siguen pues también rescatando varios de nuestros políticos. Pero usted se está yendo siglos atrás. Y teorías que, claro, pero vaya es que... hace 30 años atrás cuando nace Internet.
Internet. Y usted dice, le quitaron el trabajo ahorita. Pero es que la revolución industrial es un poco lo que estamos viviendo hoy, Bueno, con pero- este cambio en términos laborales. Entonces, y en la revolución industrial hubo una hambruna gigante. Pero el internet, usted se va muy atrás, el internet es igual de revolucionario, y yo pienso en los carteros. Entonces uno dice, bueno, el mail, Yahoo, ¿cuántos empleos le quitaron a los carteros? No, y hable, Sebastián, de las, no sé, de los ascensoristas, por ejemplo, o quienes trabajan en un peaje, en una carretera. O sea, eso ya es automático. Lo que digo, Camila, es que, y siempre lo hemos debatido acá, el tema de no ver la llegada de la tecnología como una gran amenaza. El Foro Económico Mundial publicó una encuesta el año pasado, si no me equivoco, en diciembre, diciendo que el 70% de los jóvenes en el mundo aprueba el hecho de trabajar con inteligencia artificial para mejorar su productividad. Y se demuestra que con la ayuda de la inteligencia artificial se mejora la productividad porque se reduce el tiempo. Y eso es lo que están haciendo las grandes compañías. La pregunta es, en Colombia, ¿qué estamos haciendo a nivel educativo para la llegada de la inteligencia artificial? ¿Estamos trabajando como trabaja, como dice Sebastián, Japón, Corea, Taiwán, en el sistema educativo que nos permita trabajar de la mano con la inteligencia artificial? Yo creo que hay una diferencia aquí, Camila, muy importante. Evidentemente, con la revolución industrial y con la llegada del Internet, pues se cambiaron un montón de cosas, se eliminaron empleos, pero se crearon otros, y hay una explosión de creatividad y de nuevas oportunidades que yo creo que también se puede dar en esta etapa, pero aquí hay una diferencia abismal, que estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Esa inteligencia artificial generativa aprende lo que nosotros podemos hacer. La pregunta es, nosotros como humanos, ¿hasta dónde, qué potestad le vamos a dar a esa inteligencia generativa para saber hasta dónde nos puede reemplazar? Yo creo que eso es una pregunta muy importante, que incluso las personas más expertas del mundo en esta inteligencia están diciendo, ojo, nos tenemos que poner algunos límites porque esto se nos puede salir de madres. Y otra cosa, Camila, es que, y se lo quería comentar, porque hace más o menos unos 9 meses, usted ahora que nos trae esa valla de contrate robots, no contrate personas, me acuerdo, y se lo traigo acá, no sé si podamos al fin tener las imágenes, unos robots humanoides, y esta empresa lo estaba promocionando, se llama Realbotix, y a mí se me hicieron tan impresionantes, Camila, porque si usted los ve ahí, son humanos, es decir, son personas, robots, con los que usted puede no solamente generar tareas, sino interactuar. Usted le puede conversar y ella va aprendiendo, o él va aprendiendo, porque usted lo puede poner hombre, mujer, rubio, negro, alto, bajo. Usted puede diseñar ese humanoide y ponerlo no solamente como su compañera, porque ahí hablaban un poco de intimidad, ¿no? De relaciones íntimas, sino como, por ejemplo, su secretaria o su secretario, para que usted le diga las tareas, y era una forma de reemplazar a esas personas. Ahí, de hecho, en la empresa decían, usted la puede poner voluptuosa y tal, y me puse a mirar precios, y usted puede tener o el tronco, o la cabeza, o todo el cuerpo. Mire, el tronco con inteligencia artificial que le responde y todas las demás tareas, desde $10,000. Pero si usted la quiere, por ejemplo, sentada en un escritorio, le puede costar $150,000. Ahí le puede usted diseñar los brazos, los dedos, personalizar la apariencia, etcétera, etcétera. Ahora, si usted quiere un robot interactivo de pies a cabeza con una experiencia inmersiva, que me imagino que ahí le venderán un montón de cosas más, lo puede comprar desde los $200,000. Imagínese usted, a mí este diseño verdaderamente me sorprendió muchísimo. Y por eso, Jennifer, la angustia y el dilema de tantos jóvenes en Colombia y en el mundo. O sea, ¿qué estudio? ¿Qué profesión? ¿Para qué profesión me preparo? Teniendo en cuenta que esto va muy rápido, que todo cambia muy rápido, y ya las decisiones, digamos, las están tomando. Usted lo encuentra en los grados 11, Camila, de los colegios, en donde los muchachos dicen, bueno, ya no puedo estudiar idiomas para ser traductor porque esto lo hace una inteligencia artificial. Ya no puedo ser diseñador gráfico porque ya usted le da la orden a una máquina y hace un diseño en cuestión de segundos, y ya no tengo que prepararme para eso. O sea, son muchas las profesiones que están desapareciendo en cuestión de meses, ni siquiera de años, Camila, y es un gran dilema que hoy, digamos, que angustia a muchos estudiantes. Pero por supuesto. De los últimos años en los colegios del país y de todo el mundo, y por eso yo vivo la revolución industrial, no hace 30 años de Internet, porque es que sí creo que estamos viviendo una situación de quiebre en la historia, como incluso mucho antes de la revolución industrial, que no nos hemos imaginado y ni siquiera nos hemos preparado para ello, y deberíamos empezar a prepararnos para eso. Con esos imágenes que usted nos trae, Jennifer, sabe que
pues yo sí creo que los escritores y sobre todo aquellos de ciencia ficción son los que siempre se han adelantado a su tiempo. Yo creo que Orwell es el mejor ejemplo de eso, pero cuando uno ve esos robots, uno se acuerda de la película de Steven Spielberg, ¿se acuerda que se llamaba AI, Inteligencia Artificial? Y que eso era lo que hablaba. Sí, que uno terminaba sintiendo compasión por el robot, enamorándose casi del robot porque era una belleza. Y uno decía, bueno, ¿esto cuándo va a suceder? Y realmente está sucediendo, pero muchísimo mejor que en la película, porque ahorita, como le cuento, son con aspecto de humanos, básicamente. 11 de la mañana, 8 minutos. Dígame, Gonzalo. ¿A ustedes les molesta educar a la inteligencia artificial? Se lo pregunto porque cuando usted se siente a hablar con ChatGPT, usted está educando a la máquina también. Sí. Entonces yo le hago una pregunta. ¿A usted le molesta educar a una computadora? A mí me parece sumamente interesante, porque lo que dice Jennifer es que no es que la computadora está allí hablando sin tener ningún tipo de conocimiento, sino que uno la va yendo educando. Ya sea a nivel gráfico, ya sea a nivel de racionamiento, ya sea a nivel matemático, uno lo que le da la herramienta es a la inteligencia artificial para que vaya respondiendo. Claro, pero acuérdense que aquellos que estaban, y que fue la razón de la salida de Sam Altman de ChatGPT, de OpenAI en su momento, que fue todo el debate sobre incluso esta gente de Silicon Valley diciendo, tenemos que parar, porque es que éticamente tenemos que esperar, porque esto se puede salir de madres en cualquier momento. Entonces todos acá, jijiji, jajaja, qué bueno, todos más productivos, y nosotros no tenemos ni el 0.5% de conocimiento de lo que esto puede llegar a generar. Entonces usted dice, Sebastián, no, esto qué maravilla, lo máximo tal, y no tenemos ni idea esto a dónde puede llegar, donde incluso estos señores estaban debatiendo éticamente, oiga, paremos el carro porque podemos estar en contra del tema de la humanidad. Ético. Mire, no es solamente el asunto ético, Camila, sino cómo esta inteligencia artificial, tal y como está concebida, está programada para volver más perezoso el cerebro humano. Entonces, le doy un ejemplo. Tenemos un programa de transcripción. Este programa de transcripción con el que yo trabajo, que es buenísimo, tiene una fidelidad de casi el 98%. Este programa de transcripción, cuando usted termina de transcribir, tiene dos personas de inteligencia artificial, y le dicen qué le quisieron decir en la entrevista. Un momentico, es como para que usted no tenga que pensar absolutamente nada. O sea, todo es un camino como a volver el cerebro humano perezoso, que usted no tenga que pensar, o sea, todo es, fíjese ahora como inclusive los periódicos, usted lee y dice, si quiere tener el resumen, aquí arriba está el resumen. Entonces, pues ese me parece uno de los grandes peligros. Ahora, le quiero comentar sobre la entrevista de David Vélez, porque él sí dice una cosa muy importante sobre lo que más se necesita en Colombia. Él dice, en este momento hay una necesidad grandísima de programadores, y para poder preparar a esos programadores hay unas características que deben tener ellos. Entonces él dice, hay que desarrollar ciertas habilidades, y son 4 las que él destaca. Primero, el razonamiento lógico. Segundo, la resolución de problemas. Tercero, la disciplina. Y cuarto, la capacidad de aprendizaje. Entonces eso es lo que dice la cabeza de Nubank, David Vélez, y las recomendaciones para esto que se viene con la inteligencia artificial. 11 de la mañana, 10 minutos, pero de la inteligencia artificial vámonos a las nuevas formas de hacer política, porque como hemos mencionado, en este 2025 ya estamos en campaña electoral, es decir, ya están los candidatos que quieren llegar al 2026 a ser presidentes, y yo lo escuché a usted ayer, Andrés Carmona, en Vox Populi, hablando de los candidatos que más plata se han gastado en publicidad en redes sociales, pero principalmente en Facebook y en Instagram. Por favor, contémosle a los oyentes cómo va la gastada de la plata, porque y yo pregunto de dónde sale la plata también, y quiénes son los que están poniendo el dinero ahí sobre la mesa. ¿Quiénes son los candidatos que más platica le han puesto a la publicidad en redes sociales? Camila, se ha convertido en una verdadera feria de millones y millones, centenares de millones de pesos, los gastos en publicidad política en las plataformas de Meta. Inicialmente podemos hacer este rastreo porque usted recordará, Camila, que cuando Donald Trump ganó las elecciones y el señor Mark Zuckerberg se tuvo que enfrentar al Congreso de los Estados Unidos, él les prometió que iba a implementar una serie de políticas para que hubiera transparencia frente a los anuncios que habían sido muy relevantes durante la elección y que habían sido pagados para meter anuncios falsos, fake news y demás. Entonces se creó una gran biblioteca de la plataforma Meta, y esa gran biblioteca es la que hoy contiene el registro
de cada político que quiere publicitar anuncios en Facebook, pues tiene que registrarlo con el nombre, se debe saber quién lo paga y a nombre de quién. Pero ¿quién lo paga es quien pone la plata o simplemente el candidato dice nombre? yo pongo la plata? ¿Quién pone el nombre? Es decir, un candidato debe tener registro una página web y un correo electrónico con un dominio de página web de la persona para registrar poder hacer la pauta en Meta. Bueno, entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que más plata se han gastado? Mire, hicimos este recorrido, entonces, le voy a dar el top 3 inicial. Bueno, hagamos apuestas, espere. ¿Pero es del menor al mayor o cómo lo organizó? Del mayor al menor. Del mayor al menor. Que más gasta, o mejor, de la que más gasta plata. No, pero es que ya usted no me dejó hacer la apuesta. ¿Usted quién cree, Ana Cristina, que es la persona que más pauta, la que más pauta en redes sociales? Camila tiene el mismo nombre de mi mamá, Victoria Eugenia. Ah, ¿su mamá se llama Victoria Eugenia también? Ah, mi mamá tiene esa diga. hermosura de nombre, Victoria Eugenia, sí. Ah, a ver, entonces Andrés, ¿tiene razón Ana Cristina? Vicky Dávila es la persona que más está gastando plata en publicidad en redes sociales, o en Meta, por lo menos. Le voy a pedir a nuestro equipo, ya lo estamos proyectando, y sí, Vicky Dávila, este conteo es 90 días. 90 días, 90 o sea, 3 meses. Desde diciembre hasta hoy. Ok. Entonces, Vicky Dávila encabeza 213 millones de pesos invertidos. Solo en plata de publicidad en Facebook e Instagram. Exactamente. Ok. Vicky número 1. Vicky número 1. 213 millones de pesos. Miguel Uribe Turbay. No, perdón, qué pena, Carmona, es que una precisión. Ahí entonces en Meta no entraría TikTok. No entra TikTok. No entra Porque TikTok, que eso es no otro. Sabemos, no sabemos cuánto. Ni YouTube. Ni YouTube. No se sabe. Hay Solo un gran Zuckerberg vacío. a través de Meta se comprometió a hacer visible estos datos. O sea, Vicky se está gastando 71 millones de pesos al mes en pauta solo en Facebook e Instagram. Aquí no está ni TikTok, ni YouTube, Espérese ni que Google, le ni tengo nada. un dato que le va a interesar con esa cifra que usted me da. A ver. Segundo en el podio, Miguel Uribe Turbay, casi 78 millones de pesos. Oiga, pero, o sea, sí se va Vicky Dávila muy por encima. Muy por encima. O sea, ¿será que eso es proporcional al presupuesto que le han dado los empresarios para gastar en campaña? ¿O no? Pregunto, Carmona, usted que es el experto. Habría que ver. Es Ok. que hay muchos grises en ese tema. Tercer lugar, Germán Vargas Lleras, ¿Con 56 millones de pesos. Germán Vargas, 56. O sea, la derecha es la que más se está gastando Sí. plata ahorita. En plataforma de Meta. En plataforma de Meta, ok. Ahora, sigue la lista y le sigue Santiago Botero Jaramillo. ¿Ese cuál es? Empresario antioqueño. Outsider. Outsider. Lo están presentando así. Ajá. Sí, es Millonario. ¿Cómo se nota que yo no estoy en Meta? Empresario Metida, de las fintech. Un discurso, él siente que es una mezcla entre Bukele, Milei, ya iba a decir Bukele. Oiga, y les Bukele, quiero contar Milei un y demás. dato, estoy confirmándolo, pero me dicen que a él le estaría dando el aval la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ¿Qué la son que cuáles? avaló a Rodolfo Hernández. Ah. El que quedó hoy partido. Lo estoy confirmando porque no me quiero atrever a decirlo pues súper confirmado, pero eso fue algo Él que en me estos comentaron momentos hace 2 está días. empezando a decidir si va por firmas. Inicialmente iría por firmas. Pero viendo esa mire, gráfica, Carmona, le que voy a usted... mostrar, porque hay unos datos muy buenos, y es que hay nombres que no estaban en el partidor y que empiezan a aparecer en el partidor. Claro, pero mire, para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, que ahí se ve la gráfica de cómo se está dividiendo el gasto y quiénes son los que más plata han pagado en publicidad en Meta, esto es Facebook e Instagram, pero lo que pasa es que sí lleva a la delantera de lejos Vicky Dávila, o sea, pero por mucho. O sea, si usted ve las barritas, eso es un jurgo de plata, o sea, comparado con los otros que están ahí gastando plata para su campaña, ella de lejos está Pero llevando además, a yo creo los que otros. se van a gastar más, porque si en esa campaña, Camila, están armando una arquitectura de este gasto, dicen, pues nos vamos a gastar mucho más en enero el 26 Claro. que en febrero el 25, entonces pues falta mucho más por gastar y se van a gastar más todavía. Súmele nombres, mire, Carlos Felipe Córdoba, ex contralor, ya haciendo A ese campaña. yo he visto sus A mí me salen posts, a mí me salen también. En mi Instagram me Suena sale. en el Partido Liberal, Ok. como precandidato del Partido Estaría Liberal. citado a la próxima. Estaría citado en el próximo almuerzo o comida en la casa de César Gaviria. Los exministros, Mauricio Liscano, Mauricio Cárdenas, Ese no salió, Camila. También nos salió en el algoritmo. Los dos no salieron. Daniel Palacio, Exministro Del del Interior de Iván Duque. el ex embajador pero también exministro, Juan Carlos Pinzón, David Luna,
Bueno, Paola Holguín, creo que el que menos gasta es Juan Daniel Oviedo en estos 3 meses, 800.000 pesos. Y de la derecha también, mire usted lo del Centro Democrático, por ejemplo, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, pues son gastos muy pues mínimos al lado, por ejemplo, de lo de Vicky Dávila, que es que quiere tener el aval realmente de Álvaro Uribe, más ahora Miguel con Alicia Arango y Miguel Uribe. Competencia, vea usted a Miguel Uribe en la competencia del Centro Democrático, es decir, 77 millones de pesos en 3 meses, acto en el Palacio de los Deportes, según él, hecho por sus compañeros de la Cámara de Representantes y concejales que lo quieren impulsar en su candidatura. Llenó prácticamente el Palacio de los Deportes, tiene asesores a Lester Toledo y a gente de Nayib Bukele asesorándolo, y eso cuesta plata, Camila. Pero mire, hablando de eso, de lo que cuesta la plata, de la plata que cuesta, es ¿quién está auditando estos gastos? ¿Quién da esta plata? Porque esto es un poco como la P de Petro en Barranquilla, que dicen, no, esa plata no entra dentro de las investigaciones porque eso no era campaña. Entonces no hay límite en el gasto de las campañas antes de que empiece la normatividad del Consejo Nacional Electoral a regir. Déjenme, porque el abogado experto en este tema, Alfonso Portela, se conecta con nosotros a esta hora. Doctor Portela, bienvenido, gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio. Camila, buen día y gracias por la invitación. Óigame, doctor Portela, mire, aquí Carmona nos está trayendo los gastos en redes sociales de los candidatos presidenciales y un jurgo de plata. O sea, mejor dicho, Vicky Dávila lleva 200 millones, ¿200 qué? 213 millones. 213 millones, y le voy a dar este dato 3 meses. Para que iniciemos con el doctor Portela. En una semana, porque también se puede contabilizar por una semana, del 22 al 28 de marzo se gastó 87 millones de pesos. Usted que me decía que se gastaba 77 al mes, no, se gastó 87 millones de pesos en una semana. Wow. Miguel Uribe, 12 millones, y Germán Vargas Lleras, 6 millones en una semana. ¿Cómo se audita esto, doctor Portela? Porque lo que van a decir, no, es que no estamos en campaña ahorita, todavía no estamos en tiempos, aquí no hay como un vacío de la ley. No, yo creo que vacío no hay. Primero partamos de la base de que son medios de comunicación, porque para esto hay que mirarnos un poco en la ley 130 del 94, la ley 1475 de 2011 y las diferentes decisiones del Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con los gastos de campaña, específicamente los gastos de publicidad. Ya hace mucho rato el Consejo Nacional Electoral ha definido que las redes sociales son medios de comunicación. Y si son medios de comunicación, todo lo que tenga que ver con propaganda debidamente contratada en pro de una campaña política, pues son gastos de campaña. Ahora, estamos en un escenario también de extemporaneidad. Es decir, la ley tiene previsto varios escenarios. Por ejemplo, los candidatos que están recogiendo firmas en este momento pueden hacer gastos referente única y exclusivamente a la promoción de la recolección de firmas, pero no a la promoción de una candidatura presidencial. Y solo faltando 3 meses para el debate electoral es que se pueden hacer esos gastos en los medios de comunicación. Aquí entra también la ley 996 de 2005, que es la que gobierna todo lo relacionado con la campaña específicamente presidencial. Pero mire, doctor Portela, déjeme, yo lo interrumpo, porque usted nos está dando una normatividad y yo entiendo como muy buen abogado electoral, pero entonces esto que estamos viendo y que nos trajo Andrés Carmona de los gastos en redes sociales, esto es Facebook e Instagram, que ya usted dice, ya el Consejo Nacional Electoral dijo, estos son medios de comunicación, estamos viendo la plata que se están gastando estos candidatos. ¿Esta plata se la pueden gastar ahorita? ¿Se audita de alguna manera? ¿Entra dentro de los gastos de campaña? ¿O en este momento sí es la jungla y el que tenga plata anuncia y ahí se fue? No, Camila, esto debe investigarse y auditarse, porque, repito, los tiempos de gastos en medios de comunicación de propaganda electoral son 3 meses antes de la elección. Quiere decir que todo lo que está por fuera de ese rango son gastos extemporáneos. Ahí hay una línea muy delgada entre qué es campaña y qué no es campaña, pero cuando se habla de un ejercicio presidencial, se está hablando la ciudadanía de un programa de gobierno con miras a la presidencia de la República, pues blanco es y gallina lo pones, ¿no? Entonces yo creo que aquí debería darse un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral en lo que tiene que ver con todo este número tan importante de gastos en publicidad. Es que hay una diferencia que hay que tener en cuenta.
Muy distinto es que Alfonso Portela en sus redes sociales promocione un candidato a la presidencia, es decir, oiga, mire, invito a mis amigos, los que están conectados conmigo, para que analicen esta situación. Otra cosa es muy distinta cuando se paga a la red social para que se promocione. Eso es propaganda electoral. Yo no le veo otro nombre. Pero ese va a ser, el punto de discusión, doctor Portela. Muchos de estos precandidatos van a decir, no, yo simplemente pago para que vean un contenido mío, un contenido personal propio, no tiene que ver nada con campaña política. Seguramente va a ser la excusa de muchos. ¿Quién determina cuándo es una publicidad política maquillada y cuándo no? ¿Eso cómo se determina? No, eso ya está muy maduro dentro de las diferentes decisiones. Esto no es nuevo para la doctrina del Consejo Nacional Electoral. Hemos visto, por ejemplo, candidatos que tomaban un programa de radio, tomaban un programa de televisión y se volvían, opinadores, en fin, pero al final de cuentas esas decisiones terminaron diciendo, no, lo que usted está es haciendo una exposición mediática precisamente con miras a una campaña. Ahora, no podemos poner como frontera el hecho de que como no estoy inscrito no soy candidato. Eso no es cierto. Sencillamente, si yo estoy invirtiendo en una propaganda, independientemente del nombre que le ponga, un acto público, que lo voy a transmitir por redes sociales, en fin, con miras a que me postulen o que me acompañen en un proceso presidencial, esto es propaganda electoral. No le pongamos, buscarle un nombre que no es, cuando definitivamente esto se trata de una campaña política, y ahí debe entrar a mediar la autoridad electoral, porque es que ahí hay otra situación bastante compleja. Recuerde que hay unas limitantes en la ley 996 de 2005 que podemos estar mirando una financiación ilegal. ¿Por qué? Porque en temas presidenciales hay unos topes mínimos en cuanto a las personas naturales y prohibición total de las personas jurídicas en aportes a campañas. Y aquí habría que mirar cuál es el comportamiento y cómo está llegando ese dinero y en qué forma está llegando ese dinero. Pero doctor Portela, permítame, yo sí le quiero insistir sobre la posibilidad del vacío, porque lo que entiendo que dice la norma es que precisamente lo que se está haciendo en este momento no cuenta como propaganda electoral. Obviamente usted acaba de decir, claro que cuenta, claro que es propaganda, pues claro, están pagando, pero la norma sí dice, pues es que eso debe empezarse a reportar ya una vez estén inscritos, y se debe reportar en cuentas claras. A la fecha no hay ningún reporte, porque estuvimos revisando en cuentas claras precisamente de estos gastos, y entiendo que incluso está pendiente un pronunciamiento del Consejo de Estado precisamente sobre estos reportes de los gastos de la campaña presidencial. Entonces aquí, ¿quién debe poner como las riendas? Es el Consejo Nacional Electoral. Es importante esto que está pendiente del Consejo de Estado. ¿Cómo podemos disipar todo este tema? Porque evidentemente están evidenciándose estos gastos de estos precandidatos que ya están en campaña, porque el año electoral empieza en mayo, pero ya estamos en campaña. Bueno, es que el tema lo tiene que abordar el Consejo Nacional Electoral, y el tema de cuentas claras es una plataforma que se habilita para reportar los gastos regulares dentro de los términos establecidos por la ley para las campañas. No quiere decir que porque no está habilitada la plataforma o porque no está habilitada la posibilidad de registro de gastos, porque eso se debe hacer dentro del periodo de campaña, se entiende todo lo contrario. Entonces, como no está abierta la posibilidad de registro, entonces yo puedo hacer todos los gastos necesarios o todos los gastos que quiera en una promoción electoral, porque no está abierta la posibilidad. Todo lo contrario, esto se llama extemporaneidad en gastos de campaña. Pero doctor Portela, no nos podemos hacerlos de la vista gorda, es decir, los tiempos han cambiado, los formatos han cambiado, y en Colombia la época preelectoral cada vez se hace con más tiempo. Desde hoy estamos hablando ya de esos candidatos, aunque no sea oficializado. Entonces, ¿qué hacer ahí? Se tendría que pensar tal vez en una reforma que amplíe los tiempos de ley de garantías, por ejemplo, que hable de inscripciones antes. Y mi otra pregunta es, ¿esto qué efectos trae realmente sobre los resultados en una elección? Si ya tenemos unos candidatos que han invertido un montón de dinero, frente a otros que están respetando esa ley de garantías, ¿qué podemos esperar?
Bueno, lo que tiene que ver con la normatividad, desafortunadamente en este tema de las redes sociales, que hoy por hoy son los principales vehículos de transmisión para llegarle a la ciudadanía, pues digamos que es muy débil los pronunciamientos al respecto y cada día surgen escenarios distintos. Pero como las normas que actualmente están gobernando todo lo referente a las campañas políticas, pues son las que se deben cumplir y se deben respetar. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté por fuera de esa regulación, o sea, lo que se está haciendo, necesariamente amerita una investigación, porque podríamos estar frente a unos gastos extemporáneos y también podríamos estar en algún escenario de financiación prohibida. Entonces, aquí lo que hay que hacer, si bien es cierto, más adelante los ajustes legales, el momento actual podría estar en esa situación que estoy comentando. O sea, hay una eventual violación de las normas sobre financiación de campañas. Entonces, eso es importante. Y los efectos, imagínense que los partidos políticos, cuando postulan sus candidatos, ellos solo tienen la oportunidad de hacer propaganda y todo el tema electoral solo 3 meses antes, pues sencillamente están en este momento en desventaja. En desventaja, y lo peor, porque entonces tienen que inventarse una serie de procedimientos. ¿Para qué? Para poder emparejar lo que están haciendo algunos. Entonces muchos utilizan el vehículo de inscripción por firmas. Entonces, no, es que yo me voy a inscribir por firmas, entonces voy a arrancar mi proceso de recolección, entonces tengo un año, en fin, porque ya los partidos que tienen personería, que van a inscribir candidatos a la presidencia, solo lo pueden hacer 3 meses antes de las elecciones, y eso lo ponen en desventaja. Doctor Portela, le voy a leer los topes de campaña presidencial, que usted los debe conocer, pero me parece bien que los oyentes los tengan en cuenta. El CNE decidió que para las siguientes elecciones presidenciales los topes para la campaña presidencial será: primera vuelta 37.000 millones y segunda vuelta 17.000 millones. Esto solamente se actualizó de acuerdo a la inflación respecto al 2022. Le quiero preguntar por el criterio de esos topes. Detrás de eso hay un estudio de mercado. ¿Cuál es el criterio? Porque pareciera que muchos candidatos o incluso presidentes y expresidentes han violado esos topes, y no sé si de pronto sería bueno, le pregunto a usted que es el experto, aumentar esos topes para blanquear pues los aportes a la campaña, que terminan siendo mucho más que esto. Siempre se ha dicho en la academia y cada vez que se aproxima un proceso electoral que los topes en materia electoral en nuestros medios son digamos, muy bajos, y hacen que las campañas se vean obligadas a diseñar una serie de procedimientos que van en contra de esas disposiciones, precisamente porque una campaña electoral del tamaño de una presidencia es mucho mayor el costo que los topes que se fijan anualmente para este tipo de eventos electorales. Entonces, son irrisorios en muchos casos los topes electorales, y por esa razón es que eso alimenta mucho más la posibilidad de que sea muy fácil o se digamos que se impulse a la gente a violar estos topes, porque la política es mucho más costosa de lo que se está fijando. Pero ese número, ¿por qué se impone? Digamos, es un capricho, hay un estudio de mercado, digamos, ¿por qué 37.000 millones y no 5.000 o 100.000? Digamos, ¿por qué 37? Eso tiene un estudio. Okay, eso tiene un estudio, obedece a un análisis de todo lo que pueda costar una campaña o en qué se invierte en una campaña. Se hacen unos ajustes eso es una fórmula inclusive que está establecida en la ley, donde participa inclusive el DANE, participa el Consejo Nacional Electoral, en fin, varias instituciones del Estado, para poder establecer el monto de gastos de campaña, porque también se tienen en cuenta qué es lo que realmente se gasta en una campaña electoral. Tengo una última pregunta para usted, doctor Portela, que me la hacen varios oyentes a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, en donde como siempre nos basean, porque usted sabe que aquí nos regañan, entonces nos dicen, aquí me dice Ángel, por ejemplo: Camila, ustedes son el colmo, jodan a Vicky, a Miguel Uribe por la plata, pero Petro se va a gastar miles de millones en una consulta absurda, y eso sí les parece bien. Y como ese mensaje, pues doctor Portela, tengo varios, diciendo: Gustavo Bolívar se está gastando la plata de los colombianos y no lo están auditando porque él lo hace a través del DPS.
Entonces ahí yo le pregunto, con este tema de la consulta popular, en donde se sabe que, pues sí, la estrategia del presidente Gustavo Petro sería que esa consulta popular le sirviera también como plataforma política a sus candidatos y a ese gran frente amplio que él quiere formar, pues ahí no también hay como una especie de vacío, que es este reclamo que nos hacen los oyentes en medio de un país tan polarizado, que nos dicen, claro, auditan a Vicky, pero no le hacen a Petro, le hacen a Miguel Uribe, pero no a Gustavo Bolívar. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo le respondemos a los oyentes? No, son dos escenarios distintos. Por ejemplo, las consultas populares son, digamos, muestra de la democracia participativa y tienen un efecto distinto al efecto electoral. Y aquí hay un escenario, digamos, que lo que pasa es que cuando se corre la vara, se corre la frontera de ser un mecanismo de participación ciudadana y se politiza el mecanismo, pues ahí es donde, digamos que las autoridades deben tener muy en claro cuál es la frontera de cada uno de los eventos. Fíjese que, por ejemplo, Camila, que la consulta popular no puede coincidir con un proceso electoral. Eso es precisamente para separar los procesos políticos de estos procesos de participación ciudadana. También hay una limitante de gastos, hay todas unas reglas que establece el Consejo Nacional Electoral en materia de inversión en un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, digamos que esas reglas están plenamente definidas, lo mismo que hay en la participación política. Aquí lo que estamos estudiando y analizando es estas precandidaturas que hoy por hoy están haciendo gastos en las redes sociales, efectivamente están incumpliendo la ley sobre financiación de campañas políticas. Eso es lo que debe investigar el Consejo Nacional Electoral, pero a mi parecer esto es propaganda política, esto es campaña política, no le pongan otro nombre. Pues, doctor Alfonso Portela, abogado experto en temas electorales, gracias por habernos ayudado a pues responder estas inquietudes que yo creo que tenemos varios en torno a los gastos de campaña y pues a lo que nos trae Andrés Carmona del registro de los gastos en publicidad en Facebook e Instagram, que pues están bastante altos. Pues quien más está gastando es Vicky Dávila, que en una sola semana se gastó 80 millones de pesos en anuncios publicitarios a través de Facebook y de Instagram. Mil gracias por estar con nosotros, doctor Portela. Muy amable por la invitación, buen día. Camila, a mí me parece muy interesante eso que expone el oyente sobre la propaganda y que dice que, por ejemplo, pues el gobierno de Petro se está gastando en propaganda para sus candidatos, pero también tenemos que recordar una cosa. Para los quienes nos acompañan por YouTube y por la plataforma de Itu, los invito a que miren un póster de un evento que hubo en Medellín el 8 y 9 de agosto del año pasado, que se llama She Is Global Forum, que era un evento de feministas de distintas voces muy importantes del feminismo, y ahí estaba Vicky Dávila. Entre esas voces estaba Vicky Dávila cuando todavía se decía periodista, pero estaba en campaña, y ahí dio el famoso discurso de Colombia está lista para una mujer presidenta. Ese se puede tomar como su lanzamiento de campaña. Ahí oficialmente le dijo al mundo pues que quería ser presidenta o que estaba lista para ser presidenta. Ese evento tuvo participación y tuvo como aliada a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia, además de otras entidades privadas, ¿cierto? Tuvo otra serie de entidades privadas, pero tuvo recursos públicos. Entonces, si estamos mirando cantidades de dinero, no solamente miremos las cantidades de dinero, sino cómo se participa en política, en campañas políticas. Y acuérdese, Ana Cristina, cuando Vicky Dávila, que ya se sabía que iba a ser candidata presidencial, pero estaba como directora de Semana, con fama, la caja de compensación de Antioquia, pues fue la que le pagó a Semana para este tour de Vicky por Colombia, ¿no se llamaba Vicky por Colombia a través de Semana? Y que con fama era uno de los patrocinadores de eso. Entonces, también hubo, en el caso de Vicky, digamos, cuando estaba todavía de directora de la revista Semana, en donde hubo recursos públicos, en donde ya se sabía que ella iba a ser candidata, hubo recursos públicos que también se usaron para su campaña. Sí, exactamente, a eso voy, que no solamente son las cantidades, sino que es que hay recursos públicos y que eso es completamente indebido. Entonces, el oyente está reclamando porque es de la campaña, porque en el gobierno Petro, lo cual es cierto y lo cual es reprochable, pues acá también sucedió eso, porque pese a que Vicky Dávila decía todo el tiempo que era periodista,
a los pocos meses, creo que fue a las pocas semanas, ya dijo que no, que iba a ser candidata. Pues, mejor dicho, se quitó la máscara de lo que ya todos sabíamos. Pero es muy importante. Ahora, lo que usted dice de la caja de compensación con Fama, pues ya después ellos entraron a explicar que ellos tenían ese tipo de alianzas con distintos medios de comunicación, que pues, digamos, en el modo en que estaba Victoria Eugenia Ávila en esa época, pues era muy difícil no sospechar que ella lo que estaba haciendo era campaña, pero con Fama usualmente hace ese tipo de giras, digamos, con medios de comunicación. Bueno, algo que quería yo anotar, Camila, y es que esto lo único que nos deja es la urgente necesidad de que se modifique el código electoral que en Colombia viene desde el 94. Y ya lo decía el doctor Portela, aunque el CNE empezó a poner en la vanguardia para regular este tema de las redes sociales, hubo una resolución en la que por primera vez pues decían que las redes sociales no se consideraban como publicidad y no estaban como tan atadas a la campaña. Luego corrigió y sacó una nueva resolución en la que señala que las publicaciones que son orgánicas, pues por las cuales no se paga, pues no son propaganda electoral, pero con las que sí se pagan son propaganda electoral. Pero más allá de eso también hay que revisar los tiempos, ¿no? Porque precisamente todo esto está pasando es por ese tema que hay en la norma, que se habla de que a 4 meses entonces de la inscripción y a partir de la inscripción es que se debe empezar a reportar. Yo creo que sí se debe hacer una reforma al Código Electoral. Recordemos que el gobierno de Gustavo Petro pues pretendía sacar adelante un Código Electoral que luego la Corte declaró inexequible y radicaron uno en septiembre del 2024. Sin embargo, este proyecto no soluciona de fondo este problema que hay con la regulación de la propaganda electoral en redes sociales, así que yo creo que sí hay una urgencia de que se reforme esa ley y que se atienda pues a las necesidades de hoy. Me escribe un experto, Hugo Mario, en temas de campañas digitales en redes sociales y me dice: Camila, 88 millones de pesos es demasiado para una semana. También hay que mirar no solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Las métricas en Colombia muestran que en Meta, es decir, Facebook e Instagram, 4 millones por semana son suficientes. En redes, por gastar más no significa que se va a obtener más. Pero pues yo creo que en la campaña de Vicky Dávila, si algo deben tener medido, es el tema de la eficiencia en temas de redes sociales, pues porque ella viene de hacer un proyecto mediático digital, con Semana, que era netamente digital. O sea que yo creo que si algo ella conoce es eso. Pero está bien la inquietud que plantea el oyente, Camila. Yo también me estaba preguntando, bueno, si uno tiene que invertir tanto dinero en redes sociales es porque no soy capaz de generar un tráfico de seguidores de manera orgánica. O sea, se supone también que existe una estrategia para usted hacerse viral o para generar tráfico de una forma orgánica sin invertir tanto dinero en las redes sociales. No, ahora, pues porque las redes sociales están hechas para que ya no haya nada orgánico, Hugo Mario, porque si no, no hay negocio. Entonces le toca invertir plata. Eso es lo que pasa y eso es lo que se ha dicho. Ya el tema orgánico, olvídese, usted solo logra llegar con el mensaje si paga. De acuerdo. Sobre todo si es candidato, porque las redes sociales no le dejan con su algoritmo hacer nada orgánico, porque eso significa hacer cosas gratis. Sí, de todas maneras, pues hay gente que hace contenidos muy interesantes, que no son pagos, Camila. Ahora, importante también saber qué está pasando en TikTok, ¿no? Porque lo que estamos acá hablando es de Instagram y de Facebook. TikTok es hoy por hoy una red social muy apetecida y muy utilizada por los políticos en campaña. Pero Hugo Mario, ¿sabe que TikTok penaliza el tema de hacer publicidad con política y con presidente? Es que ese es el tema, Sebastián, que no se sabe cuándo es publicidad y cuándo es un contenido distinto a la publicidad política, pero que hace usted tiene un video, un candidato. Y en su video usted enuncia la palabra presidente o Gustavo Petro o algo así. Eso me lo contó alguien que trabaja en este mundo. El TikTok no le deja publicitar ese mensaje. Ah, o sea, en TikTok está prohibida la publicidad política. No, no está prohibida, es una política de ellos, al menos en Colombia, no sé si en el mundo. Acuérdense que de hecho Donald Trump, en todo este enredo con TikTok y que lo tienen que vender la propiedad china y demás, dijo: yo estoy muy agradecido con TikTok porque gracias a TikTok yo volví a ser presidente. Es que es la red social que, uno, es la que mejor algoritmo tiene, y dos, es la que, por ejemplo, más están consumiendo los colombianos en este caso. Y en términos políticos se distribuye más rápidamente, Camilo. Usted pone ahí un mensaje
mensaje Claro. y se le Demasiado viraliza. viral. Ahí sí, yo creo que ahí sí es muy orgánico. Sí. Instagram, o sea, Meta en general sí ha bajado un poco el tema orgánico, pero todavía se puede lograr videos que alcancen a muchísima gente de manera gratuita. Pero no crea que además- tan orgánico, porque TikTok, por ejemplo, está vendiendo sus influencers y Vende le venden mucho. directamente. No, vende mucho. Y TikTok vende directamente a las compañías. O sea, la coge sus influencers y usted es una influencer en TikTok y TikTok directamente como compañía le vende la pauta a las empresas y para promover a esos influencers suyos de TikTok para que se viralice aún más el contenido. Es un gran negocio y de hecho muchísimas personas que tienen ahí sus cuentas y trabajan con ella en Estados Unidos, por eso pusieron el grito en el cielo cuando Donald Trump tomó esta decisión, bueno, cuando se tomó esta decisión en Estados Unidos. Pero lo que quería decir, Camila, también es que no es menor el tema de cómo se pagan estas publicidades, de las que estamos hablando en este momento, porque estamos hablando de los montos y de que es extemporáneo y demás, pero sí vale la pena preguntarle a los precandidatos de dónde están sacando el dinero, porque eso le puede dar luces a los ciudadanos para saber pues qué convenios o ayudas están recibiendo para cuando puedan gobernar si es que son elegidos, porque hasta donde yo sé, por ejemplo, Vicky Dávila, que es la persona que más ha invertido hasta ahora, no está trabajando, entonces sí vale la pena pues quién le está pagando esa publicidad. Creo que es una pregunta válida para los ciudadanos. Y saber, por ejemplo, Miguel Uribe, si el partido le está También. dando la plata o quién. Debe ser una pregunta entonces para nuestro al agua patos. Claro, de patos al Siempre, agua. de patos al agua. Claro, es decir, a ver, ¿usted de dónde está sacando la plata para pagar esta campaña? Porque de la plata depende, como dice usted, Jennifer, los compromisos cuando lleguen a gobernar. Es que usted es más independiente en la medida en que no tenga los compromisos económicos con quienes le ayudan en la campaña presidencial. Pero usted hablaba de Donald Trump y decía que Donald Trump le dio las gracias a TikTok, Sí, señora. para quedar reelecto, que fue gracias a esta Sí, red sí, sí, social que está logró muy estar. agradecido, dijo él en su momento, Camila. De hecho, acuérdese que amplió el plazo que tenía TikTok, que alcanzó a estar por fuera unos días en Estados Unidos, y decía, yo estoy muy agradecido con TikTok porque gracias a eso yo soy presidente. Pero a propósito, Óigame, Camila... es que precisamente le iba a decir, Dígame. a propósito de Trump, hablemos de las relaciones de Colombia, Estados Unidos, porque acuérdese que la semana pasada estuvo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos aquí en Colombia, Christine Noem, después de venir de El Salvador, de dar una rueda de prensa con los presos atrás y todos los señora, tatuajes, ¿no? y con su Rolex de yo no sé cuántos miles de dólares. Lo cierto es que estuvo aquí, Camila, el jueves pasado, se reunió con la canciller Laura Sarabia y horas más tarde con el presidente Gustavo Petro. Esta es una visita, Camila, que yo desde la semana pasada le decía es importante. ¿Por qué? Porque es la primera visita de un alto funcionario de la Casa Blanca desde que Donald Trump regresó al poder, y es también la primera visita que tenemos en el país desde ese choque diplomático que tuvimos ese 26 de enero por los aviones de deportados, que el presidente Gustavo Petro decidió no aceptar y devolver porque venían esposados. Entonces acuérdese que ahí Donald Trump respondió, nos había impuesto aranceles primero del 25% y luego del 50%, había dicho que iba a hacer requisas mucho más profundas a los colombianos que estuviéramos viajando y que iba a suspender las visas de los funcionarios del gobierno. Y a eso- Finalmente se soluciona. Por medio de la diplomacia, justamente. Mauricio Claver Carón estuvo desde el lado de la Casa Blanca y estuvo el saliente ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, tal vez en su última diligencia como canciller, y ya estaba llegando Laura Sarabia. A eso se le suma además la reunión del fin de semana del presidente Gustavo Petro con el presidente de Panamá, en donde sin duda alguna también se tuvo que hablar del flujo migratorio, de qué va a pasar, cuál va a ser el acuerdo con esos migrantes que se están regresando porque no pueden entrar a los Estados Unidos. Daniel Ávila es el viceministro de Relaciones Exteriores y está con nosotros a esta hora en Blue Radio. Viceministro Ávila, bienvenido, gracias por atendernos. Camila, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días. Viceministro, desde hace rato nosotros, por ejemplo, venimos hablando, un ejemplo, con el alcalde de Cúcuta, que decía, en Panamá el presidente Mulino dijo que van a devolver a los venezolanos que se vienen de Estados Unidos y que no pudieron entrar, los vamos a poner en Cúcuta, porque nosotros no tenemos vuelo directo con Venezuela porque tenemos las relaciones suspendidas. Después de esta reunión que tuvo la canciller el viernes, como lo contaba Lucas, y esta reunión que tuvo el presidente con el presidente Mulino de Panamá, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se han llegado con el tema de los migrantes que se están regresando desde Centroamérica? Es un tema importante, Camila, porque ahora no tenemos ese flujo de que anteriormente se veía hacia la frontera sur de Estados Unidos, sino que es todo lo contrario, el flujo inverso. Y a diario, a febrero, estábamos recibiendo aproximadamente en la frontera con Panamá cerca de 84 personas venezolanas. Por eso fue importante la visita de la canciller Sarabia y del presidente allá a Panamá, y en eso pues seguimos conversando con ellos, pero pudieron discutir
el tema. Y por supuesto es un tema que nos interesa mucho porque hay muchos de esos venezolanos que están regresando en flujo inverso por Panamá y no cuentan con identificación, no cuentan con un pasaporte, con alguna tarjeta de identidad, lo cual nos dificulta la tarea, en este caso las autoridades como Migración Colombia, de poderlos identificar claramente, y ahí es donde le estamos pidiendo también a Venezuela que nos apoyen en ese tema de poder identificar a sus connacionales y que ellos puedan regresar a su país. Fue un punto discutido, muy buena relación y muy buenas reuniones con el gobierno de Panamá, y seguiremos trabajando a ver cómo logramos identificar esas soluciones que le permitan a estas personas de nacionalidad venezolana, luego de ser identificadas, poder regresar a su país. Viceministro Ávila, una cosa es la diplomacia, y anexo a la diplomacia está en lo que se cede, en lo que se acepta, y le quiero preguntar precisamente sobre eso. Con la visita de Kristi Noem, ¿qué pactos o a qué acuerdos llegaron con respecto a los colombianos que están en situación irregular en los Estados Unidos, sobre todo en el asunto particular de los derechos humanos? Ya como ustedes lo decían, fue una visita importante por lo que señalaban, la primera visita de muy alto nivel del gobierno Trump aquí a Colombia, y eso pues manda la señal de que las relaciones siguen trabajando, se van por buen camino. Estados Unidos es nuestro socio comercial principal y en eso seguiremos trabajando. En esa reunión que estuvo con la secretaria Noem, la canciller Sarabia y el presidente igualmente, se logró la firma de una carta de intención. Como su nombre lo indica, tenemos la intención de ambos países de sentarnos en una mesa y negociar un acuerdo o mecanismo que nos permita fortalecer la gestión migratoria entre las partes. Y esto aquí es importante un comentario. Esta carta de intención, claramente su texto lo dice, esto se hará conforme a las leyes nacionales y a las normas que nosotros tengamos implementadas en la materia. Eso significa, y la ley lo dice muy claramente, que nosotros no podemos intercambiar información o dar información de los colombianos. Eso no se va a hacer. Pero entonces sí nos vamos a sentar a negociar, porque hay una posibilidad también de que Colombia tenga acceso a la base de datos de Estados Unidos con miles y miles y miles de entradas que ellos tienen de personas que viajan por el mundo y que algunas de ellas tienen antecedentes criminales o son buscados por la justicia. Un ejemplo le pongo, que nosotros podamos contar con una herramienta de esas y que nos ayude a identificar, por ejemplo, un turista o una persona que está dedicado a la trata de personas. Muchas veces se van desplazando con sus víctimas en los aeropuertos con pasaportes falsos, y con este sistema que se implementaría luego de una negociación conforme a las leyes nacionales, permitiría identificarlos con las huellas y su cara. Entonces, eso nos va a ayudar mucho, no solamente al tema de seguridad nacional, pero también al tema de protección y asegurar los derechos humanos de las personas, y sobre todo tantos problemas que tenemos en ciertas ciudades de Colombia en esa materia que le indico. Entonces, es una herramienta que sería importante para fortalecer la capacidad migratoria nuestra. Doctor Ávila, ahorita antes de saludarlo le mencionaba yo a Camila ese domingo 26 de enero donde tuvimos ese impasse diplomático con el gobierno Trump, y quiero preguntarle qué ha pasado justamente con esos vuelos de deportación. Lo último que hemos sabido es que el gobierno colombiano los estaba pagando, que estaban viniendo en aviones justamente de la Fuerza Aérea Colombiana o en charters pagados por el gobierno colombiano. ¿Hablaron de esto en esta reunión? ¿Va a seguir asumiendo el gobierno colombiano el costo? ¿De pronto va a haber una cofinanciación? ¿En qué va eso? El tema migratorio fue un punto principal de la discusión bilateral, sin duda alguna, y sobre lo que hace referencia de enero, es un tema que seguimos trabajando con Estados Unidos. Ya como usted lo mencionó, seguimos con la disposición de enviar los aviones de la Fuerza Aérea a recoger a nuestros connacionales que tienen orden de deportación desde Estados Unidos, porque la posición pues del presidente ha sido clara en el sentido de asegurarle el trato digno y el regreso digno a las personas, y eso se ha logrado en la medida que sigamos enviando estos aviones cuando se tenga el número de connacionales listos a ser deportados. Entonces vamos a seguir trabajando con ellos en ese tema, pero vamos a ver también cómo fortalecemos los mecanismos de cooperación entre los dos países. Sin duda alguna es un costo alto que se tiene, pero más importante aún es el trato digno a las personas que vengan sin esposas en esos vuelos de la Fuerza Aérea. Entonces seguiremos trabajando con ellos, se habló del tema y vamos a seguir día a día mirando a ver cómo podemos seguir mejorando esa tarea que tenemos pendiente.
Viceministro, vimos en una fotografía pues publicada por el presidente Gustavo Petro con la secretaria de Seguridad, y ahí uno diría, bueno, estamos dando pasos en camino a que haya una relación pues armónica con los Estados Unidos, como ha sido a través de los años. ¿En qué va entonces, después de todo esto, la relación y cómo está el tema de los impuestos? Se habló de alguna posibilidad en algún momento de poner impuestos a Colombia. ¿Eso ya quedó disipado? Es que es importante resaltar la relación con Estados Unidos. Ya este próximo mes de junio vamos a cumplir 203 años de relaciones diplomáticas. Y si ustedes revisan ese historial de 200 o más de 2 siglos, pues van a ver puntos de diferencia o puntos de acuerdo. Lo importante, y eso continúa, y por eso es una relación tan sólida, que además es una relación bipartidista, porque siempre estamos trabajando con republicanos y con demócratas, en el cual siempre vamos a tener diferencias a lo largo de los años, pero también vamos a tener puntos de encuentro. Y esos puntos de encuentro es lo que nos unen a nosotros en las agendas, y eso fue parte del mensaje o la señal que envió con la visita de la secretaria Noema aquí a Colombia. Entonces la relación sigue siendo fuerte, seguimos trabajando en temas de mutuo interés, ya como ustedes lo conocen. Sin embargo, hay cosas que tenemos que seguir dando resultados o dar resultados, y en eso seguiremos trabajando. Sobre los temas de impuestos y aranceles, hay que tener presente que eso son medidas del presidente Trump y de su equipo de trabajo que se impondrían a nivel global, no únicamente a Colombia, sino a nivel global, y eso es importante enfatizarlo. Entonces, estamos esperando, porque todavía desconocemos cuál es el alcance de las medidas que surtirán efecto lo más pronto posible, me imagino, pero es importante el carácter global y la universalidad que tiene estas medidas, por supuesto. Ya ustedes han visto las reacciones de otras partes del mundo, pero en el caso de Colombia esperamos y estaremos preparados para seguir. Y ahí le quiero preguntar entonces, viceministro, sobre lo de mañana, porque había anunciado el presidente Trump que mañana 2 de abril empezaba el impuesto a los productos agrícolas del resto del mundo que entraran a los Estados Unidos. ¿Ustedes o nosotros en Colombia ya sabemos exactamente qué es lo que se le va a poner impuesto y cuáles son los productos nuestros que van a tener que pagar un arancel mayor a partir de mañana? Pues eso es lo que venimos trabajando con el Ministerio de Comercio, quien vienen liderando ese tema y la estrategia. Sí, pero ¿sabemos o no sabemos? O sea, ¿sabemos cuáles son o no se saben? En esas conversaciones todavía estamos pendientes porque hay que esperar la publicación del texto final de la orden presidencial. Entonces el presidente puede decir, como dijo, 25%, o puede salir con 20%, o puede salir con el 50%. Nosotros también estamos en incertidumbre. Sabremos mañana, después de las 4 de la tarde de ese evento que se va a hacer en la Casa Blanca, cuáles son los productos. Puede que mañana nos digan café, flores, aguacate, etcétera, etcétera. Hoy no sabemos. Estamos esperando, tenemos planes de contingencia que lidera el Ministerio de Comercio y vamos a esperar la publicación de eso. Sin embargo, nuestra embajada allá en Washington mantiene la comunicación constante. Ministro, no sabemos. No sabemos, estamos como el resto del mundo, no sabemos. O sea, mañana se nos puede venir un baldado de agua fría y es que no se sabe. Camila, nadie sabe. Nadie sabe, Acaba de hablar la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Podemos estar trabajando, pero no tenemos la lista. Exactamente. Todos los días salen noticias y estamos esperando cuál es el desarrollo de ellas y el alcance que se tiene. Entonces yo decir que si sabemos, no sabemos, en realidad hay que esperar. Sí, viceministro, yo quisiera preguntarle por una declaración que dio esta mañana la canciller Laura Sarabia, en la que habla sobre esa posible desertificación que podría llegar en septiembre. Dice que están trabajando, por supuesto, para que esto no suceda, pero decía esta mañana que Colombia se prepara para ese posible escenario. En los cuales nos preparamos, obviamente, para un escenario de certificación, que es a lo que le estamos apostando en nuestro país y en cada una de las acciones que hacemos, pero también preparándonos para un escenario de certificación en los cuales yo no quisiera ahondar porque es un escenario hipotético. Hoy estamos trabajando para mostrar que estamos luchando contra las drogas, que estamos tratando de construir y consolidar un plan estructurado para la disminución de cultivos ilícitos y esperamos que los resultados se evidencien y se muestren en una certificación por parte de los Estados Unidos. Quería entonces, viceministro, preguntarle, de esto de pronto se habló con la secretaria de Seguridad Nacional, dice la canciller que por supuesto están haciendo todo lo posible porque esto no suceda, pero están entonces trabajando en el gobierno ante el posible escenario de que en septiembre perdamos la certificación. Sí, nosotros seguimos trabajando con Estados Unidos todos los días. Eso no quiere decir que únicamente con la visita de la secretaria, no, todos los días
Las distintas entidades, las fuerzas militares, Policía Nacional, están en permanente contacto con sus pares, con sus homólogos en Washington, ya sea con la DEA, con el FBI, con el Pentágono, con todas esas agencias trabajando, tal como lo decía la canciller, mostrando y avanzando y cómo podemos mejorar, sobre todo en ciertos aspectos como el tema de erradicación. Pero sin duda alguna hay unas cifras importantes igualmente. Y en cuanto a los escenarios, pues la certificación es una decisión autónoma de Estados Unidos que tendría unos impactos. Se puede certificar ya sea únicamente con el mero mensaje de la desertificación, pero ellos también podrían decidir que en esa desertificación se mantienen los fondos y recursos por interés nacional de Estados Unidos al país que se está desertificando. Entonces, todo depende también nuevamente cómo sale esa desertificación, pero sin duda alguna nosotros seguimos avanzando en esos escenarios que el impacto principal sería el tema de fondos a los distintos programas que nosotros adelantamos aquí en Colombia. Y eso es lo que viene preparando desde el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda, por supuesto hablando con las entidades y cómo podemos también buscar otros socios a nivel internacional que hace parte de la estrategia de diversificación de mercados, que es un tema que se va construyendo todo el tiempo, no es un tema puntual y coyuntural, sino que es algo que se trabaja todos los días y por muchos años, pero eso sí con especial énfasis teniendo en cuenta la coyuntura que estamos atravesando. Pues viceministro de Relaciones Exteriores, Daniel Ávila, usted está en un cargo muy difícil ahorita porque pues yo sé que usted es diplomático y le toca pues manejar el lenguaje, pero obviamente estamos enfrentando unas relaciones con el país más poderoso del mundo que son los Estados Unidos, de una incertidumbre total, en donde no sabemos absolutamente nada y pues ese manejo me parece que debe ser bastante complicado. Así que le agradezco enormemente, viceministro, que haya aceptado estar estos minutos con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Feliz tarde. Igualmente, gracias. Camila, y pareciera que se puso un poco de orden en la Cancillería, no sé si usted está de acuerdo, porque recuerde cuando hubo esta crisis de la madrugada de los tweets que lanzó el presidente Gustavo Petro, pues que mostró la ligereza con la que escribía y respondía, y ahí se vieron dos partes, una la ligereza del presidente y otra, digamos, la tecnocracia con la que se manejó por parte de la Cancillería tratando de mejorar estas relaciones. Pareciera entonces que ya se puso orden en casa y se le dijo al presidente, tengamos cuidado con los trinos que publica porque pues nosotros estamos haciendo un trabajo aquí desde Cancillería importante donde tenemos que ver aranceles, deportados, etcétera, etcétera. ¿Sabe que yo creo que Petro se dio cuenta que si algo pasaba con Estados Unidos, que nos sacaban el código SWIFT, como nos amenazaron de los aranceles, se podía caer? O sea, es que Petro se dio cuenta de la dimensión. Él no pensó cuando escribió el trino. Para nada. Pues no pensó. Y después se dio cuenta y dijo, bueno, el lío que se me arma es que me lo podían tumbar. Donde nos hubieran sacado del SWIFT, que es sacar del sistema financiero. Donde nos hubieran puesto los aranceles. Donde se revocaran todas las visas. ¿Usted se imagina el lío para Colombia? La devaluación del peso. La devaluación. Lo tumban. Pero además se ha filtrado tanto por los personajes como por la prensa que ese domingo frenético, durante 6-7 horas, la Cancillería y la alta plana del gobierno no se pudo comunicar con el presidente y además llamaron a muchos gremios y a expresidentes que a lo mejor tuvieron manejo diplomático de alto nivel. Llamaron a gremios muy importantes, llamaron a expresidentes. Llamaron a Santos, llamaron a Uribe. Fue como la crisis y creo que ahí el propio mandatario, el propio presidente se dio cuenta y dijo, bueno, si nos llegan a apretar así como nos está anunciando Trump que nos va a apretar, puede estar en riesgo mi propio mandato. Es que yo creo que eso fue lo que generó que Petro ahí saliera con la señora Christine Noem que venía de El Salvador con los señores presos atrás sin decir nada y tomándose la foto. Ella quedó contenta, agradeció mucho la hospitalidad y de hecho a Laura Sarabia le dijo que era su amiga, mi amiga Laura Sarabia, y tuvieron una buena relación. Solo le digo una cosa, Camila, y es que mañana, 2 de abril, dicen desde la Casa Blanca que va a ser un día muy importante, un día que va a quedar marcado en la historia de los Estados Unidos, en su historia reciente, y nos decía el vicecanciller Ávila que desde el Ministerio de Comercio pues están manejando todo este tema. Ministerio de Comercio que no tiene en este momento alguien en propiedad. ¿El Cielo Rusinque? Pero pero están en cargo, Camila. Claro, y tenemos noticias de Cielo Rusinque que se las vamos a contar después del resumen informativo que nos vamos a tener a esta hora para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.